para identificar la noción probabilística, es decir, si es una permutación, si es una variación o si es una combinación, tienes que hacer unas simples preguntas y así sabrás qué fórmula utilizar. A ver, lo primero que vas a preguntar es, de los seleccionados, ¿importa el orden? Y es que siempre vamos a estar combinando. Esa combinación puede ser a un solo grupito de todos o puede que se combinen todos. Entonces tú tienes que preguntar, de los seleccionados, es decir, los que se van a combinar, ¿en ellos importa el orden? Si tu respuesta es sí, vas a realizar otras preguntas. Si tu respuesta es no, directamente dices, es una combinación. Así de fácil. De los seleccionados, ¿importa el orden? No. Ah, bueno, es una combinación. Pero si tu respuesta es sí, tienes que preguntar, ¿se seleccionaron todos los elementos? Si tu respuesta es sí, es una permutación. Si tu respuesta es no, es una variación. Vamos a trabajar con las combinaciones. ¿De los seleccionados importa el orden? No. Bueno, pues es una combinación. Pregunta. En una reunión de 20 trabajadores se quiere elegir un comité formado por 3 personas. Fíjate, de 20 se van a combinar de a 3 en 3. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? La pregunta es, de esos tres seleccionados, ¿importa el orden? Es decir, supongamos que sale Pedro seleccionado. Pedro. También sale Arturo. Y también sale José. De esos 3 seleccionados, ¿será que importa el orden? Por ejemplo, que no sea así, Pedro, Arturo, José. Probablemente es José primero, luego Arturo y al último Pedro. ¿Será que importa el orden aquí? La respuesta es que no, es una combinación. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no está explicando que alguno va a tener un cargo en específico, simplemente está diciendo, se quiere elegir un comité formado por 3 personas, solo eso, un comité. Ninguno va a hacer alguna función especial arriba del otro, al menos no lo aclaran, y como no lo aclaran, pues asumimos que no. Existen unas preguntas donde te dicen, se quiere elegir un comité formado por 3 personas, uno va a ser el presidente, otro va a ser el secretario y otro va a ser el tesorero. En esos casos, sí importaría el orden, porque fíjate que un cargo es más importante que otro. De repente, probablemente todos quieran ser el presidente, pero solo uno lo va a tener. En esos casos, sí importaría el orden. Aquí no, porque dice, se quiere elegir un comité formado por 3 personas, nada más. Es lo mismo Pedro, Arturo, José que José, Arturo, Pedro. Y si lo seguimos combinando, sigue siendo lo mismo porque van a hacer la misma función. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Pues cuando tenemos que no importa el orden, es una combinación. Y en este caso aplicamos la siguiente fórmula. Así. La combinación es igual a n factorial dividido entre r factorial multiplicado por n menos r factorial. Así nada más. Donde n es el número total, que en este caso es 20, es el número de los elementos, y r es el número de los elementos que se van a combinar. De forma más sencilla, puedes decir que n es el número grande y r es el número chico. Ahorita te vas a dar cuenta. N, número total de los elementos, que son 20. Pues tenemos 20 trabajadores en total. Ahora r, pues son los elementos que vamos a combinar, los grupitos que vamos a hacer. En este caso, de 3. Fíjate que 20 es el número grande para n y r es el número chico, que es 3. Simplemente reemplazamos eso y tendremos la respuesta. Pues nos va a quedar así. La combinación es igual a 20 factorial dividido entre 3 factorial. Ahora, n menos r, 20 menos 3, eso es 17 factorial. Listo. Ahora, este 20 factorial pues es lo mismo que decir 20 por 19 por 18 por 17 factorial. Ojo, ¿por qué me detuve en 17 factorial? ¿Verdad que lo correcto es que siga? Por 17, por 16, por 15, por 14, por 13. ¿Pero qué crees? De alguna forma voy a simplificar con los de abajo. Y como abajo también tengo un 17 factorial, me conviene dejarlo así. Ahorita te vas a dar cuenta. Pero ese 3 factorial sí tengo que hacerlo. 3
por 2 por 1. Fíjate que ese 17 factorial nada más lo simplificamos. Uno de arriba y uno de abajo. Y ya. Fíjate cómo los eliminamos. Ya nos ahorramos colocar por 17, por 16, por 15, por 14, por 13, por 12. Sabiendo que al final los vamos a simplificar de alguna forma. Ahora solamente simplifiquemos aquí. Fíjate que al 18 le podemos sacar tercia, que es dividir entre 3. Pues dividimos al 18 entre 3 y nos va a quedar un 6. Así. ¿Y con quién lo simplificamos? Pues con el 3 de abajo, que nada más nos queda un 1. Ahora el 20 lo podemos simplificar, le podemos sacar mitad y mitad al 2 de abajo. Y nos queda abajo puros unos. Y arriba nada más nos quedó 10 por 19 por 6. Pues eso es 1140 dividido entre 1. Pues 1140 dividido entre 1 es 1140. La respuesta es 1140. La respuesta es la letra D, porque se pueden formar 1140 comités. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? 1140. Lo logramos gracias a esa fórmula. Es necesario que te la aprendas. Fíjate en este otro caso. Y aquí hay luego controversia. Empiezan a pelear, pero yo te lo voy a explicar. Mira, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden escoger 3 idiomas de 10? Fíjate que vamos a seleccionar 3 de 10. Y no importa el orden, porque tendremos lo mismo. Pero ahí te va. Aquí no te está mencionando ningún idioma, pero he visto que la discusión es la siguiente. Unos dicen así: oye, ¿qué tal tu primer idioma es español? Después tienes otro que es inglés. Y después tienes otro que es chino. Y luego dicen, imagínate que en lugar de chino te dan portugués. Oye, pues sí importa el orden, porque yo prefiero chino que portugués. Pero fíjate que por ahí no es. La pregunta es, de los seleccionados, en este caso, que son estos 3, supongamos, ¿importa el orden? Importar el orden significa que si yo los muevo, tendría cosas diferentes. Pero si yo los muevo y tengo cosas igual, tengo lo mismo, entonces el orden no importa. Fíjate que a ti te dicen, fuiste seleccionado en un curso para tener español, inglés y chino. Pero ¿qué tal si se equivocó la secretaria y te dice, fuiste seleccionado en un curso para tener inglés, español y chino? ¿Será que esto es lo mismo que lo de arriba o es diferente? Pues es lo mismo. De alguna manera tienes los 3. Y si se vuelven a equivocar y te dicen, joven, usted fue seleccionado para cursar chino, para cursar español y también inglés. Fíjate, ya los moví, ¿verdad? Los cambié de orden. ¿Será que importa el orden cuando los movemos? No. Como no importa el orden, es una simple combinación. Yo he detectado que aquí se pelean mucho y dicen, sí importa el orden, porque si me dan otro, es que aquí no te están hablando de dar otro. Simplemente te están diciendo que de los seleccionados, fíjate, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden escoger 3 idiomas de 10? No te pongas a pensar en ningún idioma, solamente van a seleccionar 3 de 10. Y fíjate que de esos seleccionados, porque la pregunta es, ¿de los seleccionados importa el orden? Pues fíjate que de esos 3, vamos a suponer que es español, inglés y chino, de esos 3, si yo los empiezo a mover de alguna forma y ahora me queda inglés, español y chino, y los sigo moviendo chino, español e inglés, si yo los muevo y tengo cosas diferentes, pues sí importa el orden. Pero si yo los muevo y tengo lo mismo, no importa el orden. No importa. Y en este caso te das cuenta que el orden no importa, pues es una simple combinación. Una combinación. Aplicamos la fórmula que te enseñé hace un instante. Pues la combinación, estas maneras diferentes las vamos a encontrar gracias a n factorial dividido entre r factorial multiplicado, eso también por n menos r factorial, donde n es el número de elementos, que en este caso es 10, y r es el número de los elementos que vamos a combinar, esos paquetitos. Entonces es 3. Y fíjate que n siempre es el número más grande y r es el número más pequeño. Listo. Pues lo hacemos. Las maneras, la combinación es igual a 10 factorial dividido entre 3 factorial. 10 menos 3, eso es 7 factorial. Pues aplicamos lo mismo de arriba.
10 por 9 por 8, pero lo dejo en 7 factorial, porque lo voy a simplificar con el de abajo. Tú tienes que ajustarlo. Fíjate que si abajo fuera 3 factorial, pues yo ya lo podría eliminar con este otro. O ajustarlo. El caso es ajustarlo de alguna manera para que simplifique lo más rápido posible. En este caso lo dejo en 7 factorial y abajo sí tengo que hacer ese 3 factorial. 3 por 2 por 1 por 7. Bueno, pues vamos a hacerlo. 7 factorial de arriba se elimina con el 7 de abajo. Fíjate que ese 9 le podemos sacar tercia con el 3 de abajo. Arriba nos queda 3 y abajo un 1. Y al 8 le podemos sacar mitad. Nos queda 4 y al 2 de abajo también le sacamos mitad. Arriba nos quedó 10 por 3 por 4 y abajo todo 1, 1, 1. 10 por 3 por 4, eso es igual a 120. 10 por 3 es 30. Por 4, 120. Dividido entre 1, porque fíjate, 1 por 1 por 1, pues es 1. 120 entre 1 es 120. Existen 120 maneras diferentes en las que se pueden escoger esos 3 idiomas de 10. No importa el orden aquí. Yo tengo 10 idiomas diferentes. Si empiezo a seleccionar grupos de 3 y los empiezo a combinar de maneras diferentes, yo puedo tener 120 combinaciones diferentes. Ahí está. ¿Cómo identificar si importa o no importa el orden? Pues simplemente preguntar eso. De los seleccionados, ¿importa el orden? ¿Sí o no? Te voy a dar un ejemplo para cada uno. Supongamos que vamos en el autobús, en un par de asientos. Fíjate que tú te puedes sentar en el pasillo. Lo voy a dibujar. A ver, aquí está el autobús y aquí están los asientos, de 2 en 2. Acá también, de 2 en 2. Fíjate que tú te puedes sentar cerca del pasillo o te puedes sentar viendo por la ventana. ¿Cuál te gusta a ti? A mí me gusta ir del lado de la ventana. Bueno, pues supongamos que si a mí me mueven al pasillo, en ese caso, ¿importa el orden de dónde me siento? Sí importa el orden, porque no es lo mismo que yo me siente en la ventana que en el pasillo. En esos casos sí importa el orden. El caso es moverlos, y si al moverlos tenemos algo diferente, pues sí importa el orden. Fíjate que aquí sí importa el orden, porque a mí me gusta ir por la ventana, y si me mueven al pasillo, pues ya es otra cosa. Lo mismo sucede en las sillas de la escuela, si hay 3 sillas. Dime, ¿a ti te gusta ir hasta el frente, cerca del pizarrón? ¿Te gusta ir en medio o te gusta ir atrás? Bueno, pues supongamos que te gusta ir enfrente. Fíjate que si te mueven hacia atrás, claro que importa el orden, porque te están pasando para atrás, es algo diferente. Ahora te voy a dar un ejemplo donde no importa el orden. Supongamos que tú vas a un lugar donde venden helados y te dejan ponerle 4 bolas de diferentes sabores. Pues supongamos que tú pides, a ver, el primero el rojo. Quieres que después va el naranja, después el amarillo y a lo último el azul. Pero a lo mejor el que hace los helados, pues primero colocó el azul, luego el rojo, luego el amarillo y al final el naranja. En este caso, ¿importa el orden? Aunque tú me digas que sí, y me digas, es que yo primero me quería comer el rojo y después los otros, la realidad es que aquí no importa el orden, porque sigues teniendo lo mismo. Te dieron lo que tú pediste, simplemente te lo colocaron de diferente manera, porque tal vez se derretía primero uno u otro, pero eso ya no nos interesa. Lo importante es, ¿tienes lo mismo aunque se mueva? Pues sí, sigues teniendo lo mismo. Así que en ese caso no importa el orden. Es como acá, con los idiomas. Si a ti te dicen, pues fuiste seleccionado en un curso para 3 idiomas y te dimos español, inglés y chino. Ah, muy bien, gracias. Pues qué tal si se equivocan y al momento de darte tu documento, pues te los ponen al revés y te dicen, no, pues es chino, inglés y español. Pues es lo mismo. Y si en la clase te dicen, no, pues primero vamos a ver este, luego el otro y luego el otro. No importa, es lo mismo. Porque te están ofreciendo esos mismos 3 idiomas. Eso es lo que sucede aquí. Simplemente en los problemas de conteo, cuando ya vamos a combinar los elementos, pues hay que identificar si importa o no el orden.
porque si importa, pues vamos a partir y vamos a preguntar si se les seleccionan todos. Si se seleccionan todos, es una permutación. Si no se seleccionan todos, es una variación. Y si al principio tú contestas que no importa el orden, pues es una combinación. Eso es todo. Si estás estudiando para el examen 2 admisión, te recomiendo adquirir la guía del canal. En ella encontrarás ejercicios, explicaciones, ejemplos y más. Solamente revisa la descripción de este video y encontrarás la información para adquirirla.